En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este espacio de todos, común sobre nuestra historia y nuestra cultura. Me refiero, como no, a la localidad de Ciudad Real. Lo primero que vamos a hacer hoy, antes de nada, es presentarnos. Yo soy Antonio J. Martín, licenciado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y divulgador, si ustedes quieren, de la historia de esta ciudad y, si me quieren, de esta provincia de La Mancha. Me acompaña en esta tarde mi amigo y también divulgador, investigador y profesor Juan Antonio Flores Romero, que pasaré en un momento a presentarles. Es un gran divulgador de la cultura sefardí, es decir, de la población hebraica que habitó en nuestra nación, hasta, como ustedes saben, la expulsión por los Reyes Católicos, y hoy nos va a hablar, dentro de nuestro primer episodio sobre la historia y cultura de Ciudad Real, como no, de la judería y qué había en ella. Pero primero, déjenme que les diga, como creo que ya sabrán algunos y es bastante conocido, Ciudad Real no empezó exactamente donde está ahora. Nosotros vamos a hablar hoy de la fundación de Ciudad Real, es decir, de la Carta Puebla. Bien. Pero Ciudad Real, como ustedes saben, existía con otro nombre, un núcleo de población pequeño, llamado el Pozuelo de Don Gil, era a la vez una pedanía de la villa de Alarcos. Ahí ya nos entendemos todos en un poco por dónde voy a llegar. ¿Qué había en Alarcos? Bueno, había una villa, o en su día hablaré más adelante de una batalla que hubo por esa villa. Una villa que era una población con caballeros, con mercado y generalmente con una cerca o muralla. Eso básicamente era una villa. Había diversos tipos, hasta 4 tipos diversos de villa, pero bueno, en principio, para que se haga una idea, la villa de Alarcos, cuya pedanía era el Pozuelo de Don Gil. Entonces, ¿qué hizo en Burgos, en el monasterio de las Huelgas, el rey de Castilla y León, Alfonso X, conocido por muchos por el Sabio? Bien, pues fundar aquí una ciudad nueva, de nuevo cuño. De hecho, junto con Niebla y con Murcia, que me perdonen los de Murcia, las 3 únicas poblaciones de nuevo cuño que se fundan en toda la Edad Media española. Así, literalmente. Las demás, en parte un poco también así de Ciudad Real, pero bueno, las demás son repoblaciones de ciudades que ya existían incluso con los íberos, o como el caso de Cádiz y Málaga con los fenicios, bueno, o los tartésicos. Algún día sabremos algo más de Cádiz. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con Ciudad Real? Se funda una villa nueva, con el nombre no engaña nada, Villa Real. Lo de ciudad vendrá después porque ciudad son otros privilegios y otras obligaciones con el rey. Pero bueno, en principio una Villa Real que dará la vuelta a la disposición que tenía, es decir, lo que era la villa será pedanía y lo que era pedanía será la villa, el epicentro de esos territorios. ¿Qué quiere el rey Alfonso para Ciudad Real? Ahora ustedes podrán ver la Carta Puebla, bueno, la Carta Puebla, una reproducción obviamente. ¿Qué quiere para esta villa, para Villarreal? Quiere una ciudad comercial en la cual sea, literalmente dice la Carta Puebla, la cabecera de sus territorios. Es decir, aquí en La Mancha había territorios que desde luego obedecían a la corona, pero no eran de la corona, eran del Papa, como eran las órdenes militares. En este caso teníamos las órdenes militares de San Juan, de Calatrava y de Santiago. Nada más y nada menos. O sea, solo faltaba una, la de Montesa. Bueno, a la que vamos. ¿Qué quería él? Centralizar todo lo que era la Mesta. Es decir, él crea, por esas fechas más o menos, ya saben ustedes, la fundación es el 20 de febrero del año 1255. Ya les digo, que crea una organización nacional, vamos a llamarla así, empresarial, llamada el Real Consejo de la Mesta, Real y Honrado Consejo de la Mesta era el nombre entero. ¿Y qué quiere? Centralizar las cañadas reales, que llevan el ganado, con toda la riqueza que tiene el ganado, a Ciudad Real desde el norte de Castilla prácticamente, desde Soria, desde Palencia, desde Salamanca, desde Ávila y al sur, aquí,
a Ciudad Real en concreto, y más en concreto después de haber sido ya sacrificadas algunas reses y bueno, al Valle de Alcudia. Entonces, ¿qué quiere? Aunque la sede del Real Consejo de la Mesta estaría en Cuenca, la sede tributaria, la sede de organización, ¿qué quiere? Que esas 3 de las 4 cañadas reales se centralicen aquí en Ciudad Real, tan obvio como eso, es decir, y tener un impuesto sobre los molinos bataneros y molinos obviamente de grano, que tendrán la obligación en esta comarca de venir a moler aquí, a los molinos de Ciudad Real. Eso ha sido una tradición en muchos pueblos de la provincia hasta hace 50 años, venir por la vereda de moledores. Además lo dice el nombre de una de nuestras. Bueno, ¿qué otorga? Eso es lo que él tiene en su cabeza. Todo esto lo escribe él en sus memorias, no es una cosa que salga de mi cabeza. ¿Qué quiere él? Él quiere eso. ¿Qué da a los habitantes de aquí? Les da unos privilegios, les da el fuero de Cuenca a los cristianos y el fuero de Soria y el fuero de Toledo a los sefardíes. Los moriscos todavía no existían como tal, los mozárabes, los mudéjares, no tienen per se fuero, pero bueno, se les invita igualmente a venir porque eran literalmente los albañiles, los temporeros que había en la Edad Media española. Entonces, cuando se funda una nueva villa tienes que tener las 3 culturas, porque como ustedes sabrán, los sefardíes, los judíos que decimos coloquialmente, eran, entre comillas, no solo eso, pero eran los encargados nada más y nada menos que de las finanzas y los préstamos, es decir, cumplían la labor social y económica, nunca mejor dicho, de lo que son las entidades financieras de hoy en día, conocidas por bancos. Bueno, eso se lo explicará mucho mejor mi amigo Juan Antonio Flores. Entonces, ¿qué crea? Crea una ciudad con 3 barrios diferenciados. Después vendrán aún más diferenciados la judería, porque se le pondrá incluso una puerta en lo que hoy es la esquina de la calle Conde de la Cañada con calle Mata, pero bueno, eso vendrá después, con Alfonso X el Sabio, al tener muy buenas relaciones con la comunidad hebraica de Toledo y de Segovia y de otras poblaciones, y de Sevilla. Obviamente le prestan y obviamente son consejeros suyos, pero bueno, quiere decir, tenía buenas relaciones, porque han de acordarse ustedes que a nivel nacional una de las cosas por las que se le llama el Sabio es por la fundación en Toledo de la Escuela de Traductores. La Escuela de Traductores, que en su mayoría eran hebreos, porque ellos manejaban el árabe, el arameo, por supuesto el hebreo y por supuesto el castellano. Bien, pues por eso más que nada la Escuela de Traductores, que no era baladí, no era simplemente traducir, era obtener el conocimiento científico de la época, nunca olviden esto. Pero bueno, volviendo a Ciudad Real, Villarreal en 1255, él ordena que la ciudad, además un acto mítico, mitológico, como eran la fundación de ciudades por los romanos y los griegos, dice en sus crónicas que él mismo aró durante todo el día el perímetro que iba a tener esa ciudad. La ciudad es una donación de un caballero calatravo, don Gil Ballesteros, nada más y nada menos. Es decir, un calatravo, vamos a decirlo así, se pasa a la realeza, ¿vale? Y sus hijos igual, es decir, Miguel Turro, la población de Miguel Turra, y Antonio Ballesteros, en el caso por Poblete, luego ya tendría también Ballesteros, ahora llamado Ballesteros de Calatrava, bueno, pero eso son otras historias. También se pasan, lógicamente, al realengo, a territorio realengo. ¿Por qué todo esto? Porque en un territorio realengo existe la libertad de movimientos, que no es baladí, y la libertad de mercado. No me refiero al liberalismo económico, sino a la libertad de productos. Es decir, la gente puede vender sus productos en el mercado, que a nosotros nos parece una cosa muy obvia, está el mercadillo como lo llamamos, pero entonces era la única manera muchas veces de comer. Literalmente, porque en los señoríos, en los territorios que no eran de realengo, estaban obligados a entregárselo al señor, con lo cual no había mercado, ¿vale? Pero volvamos a por qué Ciudad Real. Ciudad Real se puebla enseguida por esos privilegios con caballeros de Toledo, caballeros de Segovia, caballeros de Oviedo, caballeros de Gerona. No olvidar esto, él está casado con la hija del rey de Aragón, Jaime I el Conquistador. O sea, nada más y nada menos. Y le hace una observación o una recomendación en la noche de bodas: nunca confíes todo tu poder en la nobleza. Vamos a decir, ¿qué él le viene a decir con otras palabras? Apóyate en lo que hoy en día, o hoy en día ya no se llama así, pero lo que se ha conocido en el siglo XIX por la burguesía, es decir, por los trabajos manuales. La gente que tiene el dinero y a la vez tiene trabajos estratégicos como herrero, como contable, como... Es decir,
apóyate en esa gente, lo que Alfonso X llama los hombres buenos en las ciudades, para crear ciudades. Bueno, pues eso es lo que hace Alfonso X en Ciudad Real, lo pone en práctica porque es la única ciudad que él funda de cero, aunque aquí hubiera una pequeña aldea. Bueno, ¿qué le da? Le da esos privilegios. No se pagará las alcabalas, es decir, no se pagará, vamos a llamar, el IVA. No se pagará alcabalas a los que vivan aquí más de un año, lo que se llama vulgarmente empadronarse. Eso vendría ya en el siglo XIX, pero estamos hablando del siglo XIII. Es decir, la gente que quiera vivir aquí más de un año, a partir de ese año, no pagará nunca. Mientras viva aquí en Ciudad Real, viva y trabaje aquí, no pagará impuestos, porque entonces no existían los impuestos municipales, se pagaba al rey, ¿vale? Las alcabalas, las tercias, bueno, muchos impuestos, entonces no pagarían. Por supuesto, serían libres. ¿Qué obligaciones tendrían los hombres? Formar parte de la milicia concejil. De ahí viene la expresión hacer la mili. La milicia concejil era lo que hemos conocido por un ejército de conscriptos, es decir, de personas que servían un tiempo a la patria. Bueno, pues la milicia concejil es el origen de eso, lo que Alfonso X el Sabio, sobre la base de los bizantinos, de los ejércitos de los limes bizantinos, que son gente que defiende literalmente su tierra, no sirve fuera de su tierra, solo sirve en donde viven. Esos son las milicias. Eso existió hasta que llegó Napoleón Bonaparte. Existió en toda Europa, incluso en Estados Unidos, que todavía las mantienen, las milicias de cada estado. Bueno, lo que ellos llaman Guardia Nacional. No lo encontrarán con ese nombre, las llama Guardia Nacional, y cada una de su estado. Es eso, es servir. ¿Qué había también? La Santa Hermandad, aunque es de después, pero bueno, la Santa Hermandad, que es servir, en este caso, al poder judicial, como vamos a llamarlo así, policía municipal y guardia civil. Todas esas son las cosas que le pide Alfonso X a los habitantes de Ciudad Real. Servir a la corona, servir al rey, cuando haya una guerra, cuando haya bandidos, cuando haya un peligro. Bueno, también harían funciones, vamos a llamarlo así, de protección civil. Y eso es lo que les pide. Lo que les da: exenciones, participación en esas ganancias que obtiene Ciudad Real a través de las puertas. ¿Por qué? Porque hay una milicia concejil, porque van a vigilar las 6 puertas, 6, luego las otras son 1 o 2 portillos, 6 puertas que él ordena que se abran en esa cerca, lo ponen en la Carta Puebla, es una cerca, no una muralla. Una cerca es lo que entendemos por un cercado, de ahí la palabra, es decir, una delimitación de propiedad, pero no tiene funciones defensivas, porque Ciudad Real está en un llano y sería muy fácil de tomar, como lo fue Calatrava la Vieja, como es cualquier cosa que esté en un llano y no tenga unas murallas densas, como por ejemplo Cádiz, que no fue tomado más que a la 4ª vez y años después, pero bueno, ¿vale? Porque sí. Entonces, en un llano cualquiera que tenga escalas o pueda lanzar por una catapulta va a conseguir entrar en esa ciudad, porque la rendirá por hambre o por peste. Entonces él sabe eso y no otorga a Ciudad Real el derecho de muralla, de amurallamiento, porque eso también, sino simplemente la obligación de estar cercada y tener unas puertas vigiladas por una milicia concejil que cobrarán a los mercaderes y a los señores que vengan aquí a vender al mercado, cobrarán un tanto por ciento y una especia, el llamado el portazgo. Ese era el impuesto, el gravamen del portazgo. Eso es lo que les dará a Ciudad Real, eso es lo que le daba riqueza a Ciudad Real hasta que se acabaron las ferias y fiestas, porque las ferias eran ferias de ganado y eran ferias de lo que conocemos por mercado. Ya os digo, el reglamento que le da, que es la Carta Puebla, a Ciudad Real, al concejo, al ayuntamiento, en 1255, por ejemplo, el mercado los sábados por la mañana, eso ha estado en la Plaza Mayor hasta 1916. O sea, también no fue voluntad precisamente del ayuntamiento que estuviese ahí todo ese tiempo, pero bueno, circunstancia. Entonces, esa es la importancia que le da a Ciudad Real para que pueda tener algo más de riqueza que simplemente vivir de los impuestos del portazgo. Le da un término municipal que prácticamente hoy todavía existe, un término de unos 60 kilómetros cuadrados, o sea, lo que da para incluso ganado extensivo. Aquí había 2 de esas boyales en Ciudad Real, ¿vale? Una en Alarcos, otra en la Atalaya. No en los cerros, abajo, lógicamente, se imaginarán. Pero eso es otra historia, que ya contaré más adelante. ¿Qué le da? Le da los términos municipales, lo que hoy conocemos por pedanías, aunque algunos ya son hasta municipios independientes, fíjense, de Poblete, de Ciruela, de Albalá, y después se han ido fundando después en nuestro término municipal, entonces llamado Alfoz. O sea, como saben, las pedanías de Las Casas, de Valverde y de la Poblachuela.
pero la poblachuela en origen era de del poblado de Poblete, de ahí el nombre Poblete. Poblete perteneció hasta el siglo XIX a Ciudad Real y viene claramente en nuestra Carta Puebla, igual que viene la Guiruela, igual que viene Albalá, bueno, igual que viene Ciruela. Ciruela no llega ni siquiera a pedanía, es un asentamiento de unas pocas casas, porque allí había una torre de señales, que es a lo que vamos, que vigilaba el río Cigüela. En algún momento alguien lo transcribió Cigüela por Ciruela, y es Cigüela, de ahí la calle, de ahí, bueno. Entonces, que habrá una puerta por cada uno de los caminos que tenía Ciudad Real, un camino a Calatrava, un camino a Toledo, el camino real, un camino a Granada o a Córdoba, como lo quieran ver, y otros caminos que no tenían ese nombre porque eran de usos industriales, como las carreteras para los carreteros, es decir, la Puerta del Carmen, que era donde salían los carreteros para vender en Toledo, ¿vale? Y otros, el Camino del Arcos. Entonces son 6 puertas las que en origen se tienen. Luego con el tiempo se abren dos portillos, que son puertas, o bien puertas falsas para el enemigo, o bien puertas para que salga la guardia. Es decir, uno de los nombres que tenemos aquí muy evocadores, medievales, y que nadie le da valor a ese nombre, es las rondas. Las rondas son nada más y nada menos que patrullas nocturnas. Cualquiera que hayamos hecho o haya hecho servicio militar, sobre todo si es en infantería, sabrá lo que son las rondas y rondas. Y ya sé que luego están las rondallas, pero eso son otra cosa, ¿vale? Pero vienen con las rondas. Acuérdense de cuadro de Rembrandt, la ronda nocturna. No sale nadie cantando, ¿vale? Bien. Las rondas era simple y llanamente la milicia concejil, la Fuerza Armada de Ciudad Real, de sus ciudadanos, que venían a ser unos 100, 120 hombres en total, incluidos los caballeros. Hay que decir que la nobleza tenía obligación también de servir al rey y de encabezar siempre sus tropas. El dicho nobleza obliga viene por ahí, por otras cosas. Bueno, les digo, salía desde cada puerta a la siguiente puerta por fuera del perímetro cercado, de lo que llaman muralla. Eso era una ronda, de ahí el nombre de ronda. Ronda de Calatrava, ronda de Toledo, ronda del Arco, porque por ahí iban y venían o se relevaban si tenían suficiente personal, dependiendo, porque hubo épocas de la historia de Ciudad Real que casi no quedó población o casi no quedó milicia porque había guerra, porque había hambruna. Bueno, eso es en pocas palabras lo que le da y lo que le pide Alfonso X el Sabio a esta villa, que sea una villa comercial y administrativa, lo cual, como ven, se ha conseguido, y que sean una población, vamos a decir, leal a la corona. Vamos a decirlo así en pocas palabras, le otorgan unos privilegios, le otorgan un terreno, un territorio. Por supuesto, otra cosa que digo, el terreno para vivir, que no se me olvide, era gratuito, era entregado por la corona, tanto el de labranza como el de vivienda, era donado por el rey. Y el transporte de esa población desde donde viviese, claro está, eran colonos, no vivían aquí, desde donde viviesen venían a costa del rey, es decir, venían pagados en carruajes o andando, pero la comida y eso, y el transporte, por supuesto, venía a cuenta del rey, de la corona. Entonces, aquí esto se llenó en pocos años, como se imaginarán, de cristianos, en este caso, pues ya le digo, de Oviedo, de Galicia, de Vizcaya, de Gerona, ¿vale? De Toledo, de Segovia, de Salamanca, de Cuenca, de Ávila. Bueno, y ahora, para hablarle de aquellos sefardíes, pues les presento nada más y nada menos al gran experto y mi amigo Juan Antonio Flores, que les va a hablar de la población sefardí. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a intentar hacer algún tipo de aportación sobre el pueblo sefardí, el pueblo judío, y también pues relacionarlo con los barrios de Ciudad Real. Bien, ¿qué es un sefardí? Me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar por comentar qué es un judío sefardí. Bien, dentro del judaísmo tenemos 4 ramas. Una rama sería la Askenazí, que es la rama que prima en el este de Europa, en Rusia, en Alemania, en Polonia, etcétera. Estaría la rama sefardí, que es la rama de la Europa occidental, España, Portugal, Francia, Italia, bien, norte de África también, después de la expulsión. Y también, bueno, habría otras ramas menos conocidas, que son la falasha, que es una rama africana, concretamente de Etiopía, donde, bueno, pues hay una leyenda, ¿no? La leyenda del rey Salomón, que parece ser que tuvo, pues, con la reina de Saba una descendencia, y a partir de ahí, pues, surgen, bueno, pues esos judíos falasha. Y luego estarían los judíos mizrajíes, que son aquellos que proceden del Oriente, concretamente de la zona de Irak, de Irán, la zona de Siria, Jordania, etcétera, ¿no? La zona del Oriente
el Medio Oriente. Bien, aquí, lógicamente, en España tenemos una presencia sefardí, pues desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo realmente? Pues no lo sabemos. Sabemos que hay unas ciertas leyendas que dicen que ya en la época del rey Salomón, con ese comercio con los fenicios, pues llegaron los primeros judíos, los primeros sefardíes, se podría decir, a Europa, ¿vale? A Europa y concretamente a España. Bien, esos judíos, digamos, empiezan a establecerse en la zona de la costa y empiezan a tener relaciones comerciales, bueno, y se van disgregando, diseminando por el resto de la península. ¿Cuándo tenemos datos más fiables? Pues en épocas más recientes, en la época de, digamos, la República Romana, el Imperio Romano. Y bueno, lo que sí se sabe con total exactitud es que en la época visigoda, pues concretamente, bueno, es conocida la conversión forzosa del rey Sisebuto en el siglo VII, y podríamos decir que esa presencia sefardí es muy significativa ya en esa época de los reyes, bueno, pues de los reyes godos, ¿no? Visigodos. Bien, ¿cómo podemos definir un poquito qué es un sefardí, qué es un judío sefardí? Para luego hablar un poquito de la judería de Ciudad Real. Bien, el judío sefardí es, bueno, parte de esa diáspora. Hay una idea de que los judíos salen en masa en el año 70 de Jerusalén, ¿no? Con la destrucción del templo, de la ciudad. En parte es así, en parte no es así, porque judíos ya había en todo el Mediterráneo en aquella época y concretamente en España también. O sea, que se podría decir que los judíos sefardíes posiblemente, muy posiblemente, ya estaban en España cuando se produjo esa famosa expulsión y, bueno, diáspora del pueblo judío. Bien, también podríamos hablar un poquito de, bueno, qué es un sefardí, qué costumbres tienen, cómo viven, dónde viven, ¿no? Y relacionarlo un poco con la judería de Ciudad Real. Bien, los judíos, aprovechando que, bueno, pues que estamos ya casi en octubre, celebran, pues dentro de nada, una fiesta, lo muestro aquí a cámara, es la fiesta de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el Año Nuevo Judío y uno de los frutos del otoño que se utilizan es la granada, ¿vale? ¿Por qué saco a colación este fruto? Bueno, pues lo saco a colación porque este fruto, además de con esta fiesta, pues tiene relación con los misbot, ¿no? Los misbot son los mandamientos judíos, que son 613, y según la tradición, pues son los granos que tiene la granada, ¿no? Según el judaísmo, según los rabinos, bueno, la granada tiene 613 granos y cada uno representa un misbot, un mandamiento de hacer o de no hacer, ¿vale? Porque hay 365, digamos, positivos y el resto son negativos, ¿no? De no hacer esto, no hacer lo otro. Bien, bueno, pues ahí tenemos costumbres y fiestas, ¿no? Los judíos en España, concretamente, empezaban el año en Rosh Hashanah, bueno, luego seguimos con Yom Kippur, con las Cabañuelas, con Sukkot, hay muchísimas fiestas, ¿no? Hasta se podría decir la última de las últimas, que sería Shavuot o Pentecostés. Todas esas fiestas fueron vividas en La Mancha, concretamente en Ciudad Real, ¿no? Porque los judíos trajeron ese bagaje cultural y, bueno, de alguna forma vivieron ese folclore, esas fiestas. No todo en el mundo judío es lucha, no todo en el mundo judío es expulsión, es, bueno, pues de alguna manera población cristiana que se enfada con ellos y les quema la judería, sino que también, bueno, pues hay cosas positivas que contar. Bien, en cuanto a gastronomía, bueno, pues los sefarditas que se fueron tras la expulsión de 1492, que es la más conocida, hay muchas más. Pero bueno, esta es la más conocida. Uno de los platos que se llevaron, que era un plato español, no es un plato propiamente judío, aunque sí hay una variedad, es la adafina o la adefina también, que aparece incluso en el libro de Buen Amor, en la Edad Media. Bueno, pues aparece mencionado este plato medieval español y que consistía, pues, en lo que muchos comemos a diario, ¿no? Que es un cocido, que en vez de llevar cerdo, en vez de llevar tocino y demás, pues lleva cordero, ¿no? Lleva cordero, lleva verduras, lleva garbanzo y, bueno, pues es un cocido típicamente español que pasó a la cultura sefardí y que los sefardíes, después de la expulsión de 1492, se llevaron a otros lugares, ¿vale? Bien, ¿dónde fueron? Brevemente, pues una vez expulsados, muchos se quedaron en España como conversos, como judeoconversos, lo que se conoce hoy en día más técnicamente como Bnei Anusim, que son los hijos de los forzados, o los marranos, o los judeoconversos.
Otros se fueron a Portugal, otros se fueron al norte de África y otros, bueno, pues fueron vagando por el Mediterráneo, por Italia, por Grecia, por sobre todo el Imperio Otomano. Ahí recalaron muchísimo, en la zona de Bulgaria, Rumanía, Turquía. En toda esa parte pues hay una gran tradición de cultura sefardí. Bien, por lo tanto, la gastronomía, la cultura es muy importante. Eso lo vivieron ellos estando en Ciudad Real, obviamente, con sus hadafinas, con sus dulces típicos, ¿vale? Luego ya posteriormente los conversos introdujeron el azúcar, que ya vino de América. Pero bueno, en la Edad Media estamos hablando de otro tipo de alimento, no de los que conocemos hoy en día, ¿no? En la gastronomía española. Bien, por lo tanto, como digo, hay fiestas muy importantes, una de ellas es esta, ¿no? Esto se llama en hebreo rimón, o rimonín en plural, que es el fruto de la granada, que es lo que ellos utilizan. Bien, ¿qué cosas podemos hablar de la cultura sefardí y enlazarlo pues también un poco con la judería de Ciudad Real? Bueno, pues todos conocemos, o algunos conocemos, el concepto de aljama, el concepto de judería. ¿Realmente qué es una aljama? Bueno, pues una aljama sería una comunidad, se puede traducir como una comunidad, en este caso de judíos, que viven en Ciudad Real o en otras ciudades y que, bueno, pues se rigen por unas normas que ahora hablaremos, ¿no? Hay unas normas sociales y unas normas personales, ¿no? Bien, ¿la judería qué es? Pues como también vemos en Ciudad Real, es un lugar físico, que de alguna manera pues tiene pues un contorno, tiene incluso unas barreras, unas vallas, unas puertas de entrada y bueno, pues es un lugar físico delimitado dentro de esa aljama. Ya digo, la aljama es un concepto mucho más amplio que implica comunidad judía, ¿vale? En este caso comunidad judía. Bien, las normas de la aljama o de la judería se denominan las takanot, ¿vale? Para que exista una aljama tiene que haber, obviamente, pues un rabino, tiene que haber un equipo de gobierno en ese rabinato y también, bueno, pues tiene que haber unas normas que en este caso se denominan takanot, ¿vale? Que viene de la palabra hebrea tikun, que significa corregir algo, mejorar algo, ¿vale? Hay un concepto en el mundo judío que se llama tikkun olam, que es mejorar el mundo, que es lo que está de moda ahora, ¿no? Ser ecologista, intentar, no contaminar demasiado, ¿no? Eso ya está inventado, ¿no? Hace mucho tiempo. Y en el mundo judío, concretamente, pues desde hace siglos, ¿no? Se vive ese tipo de pensamiento, ¿no? Bien, por lo tanto, las takanot son las normas para que esa comunidad se pueda regir, ¿vale? Socialmente, ¿vale? Hay normas de todo tipo y, por supuesto, son normas religiosas. En ese contexto, pues hay muchas normas. La base, digamos, es una norma religiosa, ¿no? Ya sabéis que el mundo judío se rige por la Torá, se rige por el Talmud y se rige por otra serie de escritos religiosos que luego se aplican a la vida social. Bien, y luego en el tema personal, pues los judíos de Ciudad Real, como los judíos de otras juderías de España o de otras aljamas, también tenían que cumplir sus misbot, ¿no? O la misbah, que es un mandamiento, ¿no? La misbah es un mandamiento, los misbot es en plural, son los mandamientos, son 613 en el mundo ortodoxo. Antiguamente la gente yo creo que no era consciente de todos, pero bueno, intentaban cumplir los máximos que podían, ¿no? Y bueno, pues la vida social giraba en torno a eso, ¿no? Era pues personas que se relacionaban dentro de su comunidad con unas normas muy concretas, muy estrictas en algunos casos y bueno. Bien, pues por una parte eso. Por otra parte, bueno, hacer referencia a que La Mancha fue una tierra de acogida de judíos, ¿no? Como también ha dicho Antonio José. La Mancha pues acogió a esos judíos que luego fueron ciudadrealeños, fueron judíos de Ciudad Real. Concretamente, bueno, pues es muy posible pensar, porque de hecho hay documentos que así lo atestiguan, que la inmensa mayoría proceden de la judería de Toledo, si bien algunos podrían venir de Cuenca o incluso se puede especular con que algunos podrían venir de Córdoba. Bien, por lo tanto, sabemos que esos judíos fueron llegando poco a poco a nuestro territorio y, bueno, pues en las diferentes expulsiones, porque me gustaría tocar brevemente pues el tema de las expulsiones, ¿no? En la época del rey Sisebuto ya hubo algunas, hubo conversiones forzadas, pero bueno, luego tenemos la de 1391, que ya la mencionaré. Para mí fue la gran expulsión, porque 1492 para mí fue la gran conversión. No se ha calculado realmente el número de conversos que hubo ahí, pero fueron muchísimos. Se contaban por miles y miles de conversos. Pero la gran expulsión, el momento en que algunos aprovecharon para salir, fue realmente 1391. Bien, bueno, pues en esa época, en esas expulsiones, hubo gente que se disgregó por otros lugares de La Mancha, como Villarrubia, como Almodóvar, como Almagro, como Montiel, ¿no? Bien,
¿Qué podemos decir, por aterrizar ahora en lo que es la judería de Ciudad Real, o la aljama de Ciudad Real, concretamente la judería porque es un lugar físico? Bueno, pues igual que ha dicho Antonio, ¿no? Pues tomando un poco sus palabras, Ciudad Real fue fundada en 1255, bien, por Alfonso X el Sabio, y pocas décadas después ya tenemos atestiguada la presencia de judíos en la capital, ¿no? En Ciudad Real. Se sabe realmente que en el año 1284, bueno, pues ya hay algún documento que hace referencia a la recaudación de impuestos que se estaban haciendo. Concretamente, ese año se recaudaron más de 26.000 maravedíes, que comparado con lo que se recaudaba en otras aljamas, por ejemplo en Montiel, pues en Montiel fue, pues no sé, alrededor de, pues no sé, 10 veces menos, ¿no? Quizá unos 2.500 maravedíes. Se puede deducir que la judería de Ciudad Real ya era bastante grande, ¿no? Y que junto con esos primeros pobladores fueron llegando gente de muchos lugares bueno, pues sobre todo de La Mancha, ¿no? De la zona de Toledo, de la zona de Cuenca, etcétera. Bien, bueno, ¿dónde se van asentando los judíos? Pues si brevemente hacemos una línea, ¿no? Un perímetro, podríamos decir que ahora mismo, en este momento, estamos en uno de los límites de la judería, estamos en la calle Calatrava, y la judería, pues podríamos decir que abarcaba lo que es la calle Mata, ¿vale? Saliendo la ronda de la Mata, pues, enlazando luego con la calle Calatrava, toda la ronda esa. También podríamos marcar como límite la calle Lanza. La calle Lanza también es una calle que delimitaba la judería. La calle Paloma, que se llamó entonces hace mucho tiempo calle Leganitos. Bueno, pues esa parte, digamos, todo ese perímetro formaba lo que es la judería de Ciudad Real. Y bueno, pues entre medias muchas calles, ¿no? Calles que ya han perdido su nombre, ¿no? Como la calle Culebra, la calle Sangre, ¿no? Hay muchísimas calles, calle Refugio, que todavía sigue llamándose así, ¿no? Que ya, pues algunas perdieron ya su nombre. Y la calle Libertad, que es una calle que marca el centro de lo que es la judería, ¿no? La calle Libertad marca el centro de la judería y se conoce, bueno, pues como esa calle del Barrio Nuevo, ¿no? La calle del Barrio Nuevo, que, bueno, pues delimitaba, o más que delimitar, marcaba lo que es el centro de la judería. La sinagoga mayor, pues se situaba en torno al compás de Santo Domingo, la zona esa, y como ha comentado Antonio también, esa puerta posterior de la judería es muy posible, vamos, seguro, que estaba en el inicio de la calle Conde de la Cañada con calle La Mata, concretamente, bueno, pues en ese espacio, ¿no? Hoy en día pues se inicia esa calle en dirección a la calle Libertad. Bien, pues ahí tenemos un poquito esos límites de esa judería, donde, bueno, los judíos vivieron, aunque luego comerciaban en otros lugares, ¿no? Porque también se conoce que durante mucho tiempo los mercados estaban fuera de la judería y concretamente también en los alrededores de la Plaza Mayor. Y bueno, pues allí estaban también, bueno, pues esos cambistas, esa gente que vendía sus mercancías, esos joyeros, esos plateros, ¿no? Esas personas, esas mujeres también, porque hay algo que también habría que decir, ¿no? Que las mujeres también trabajaban en aquella época y que sobre todo se dedicaban al tema de las telas, ¿no? El tema de las telas, y bueno, pues eran grandes bordadoras, ¿no? Grandes profesionales en ese campo. Bien, para ir terminando, simplemente decir que, bueno, pues la judería de Ciudad Real pues sufrió, como he dicho antes, ese gran asalto en 1391, a raíz de las predicaciones del arcediano de Écija, en Sevilla, de Ferran Martínez, que bueno, que prácticamente incendió media España y entre ellos Ciudad Real, ¿no? La judería de Ciudad Real pues prácticamente desaparece en esa época. De hecho, en 1393 la sinagoga es donada a un maestresala del rey. Y en el año, creo que fue el último año de ese siglo, en 1399, pasa a pertenecer a la Orden de los Dominicos, ¿no? Y bueno, pues el convento de los Dominicos está ocupando el lugar que ocupaba la sinagoga mayor. O sea que prácticamente el mundo judío de Ciudad Real desaparece en esa época. Bien, mencionar simplemente dos episodios. En 1449, bueno, según un gran experto que es Chaim Beguinard, que estuvo 30 años en España, es un escritor y un investigador israelí que pasó pues 30 años en España investigando la cultura sefardí, concretamente, y muy especialmente también la judería de Ciudad Real, curiosamente. Oye, un israelí que le da por eso, ¿no? Bueno, pues en 1449 se produce una revuelta contra los conversos. Ya sabemos que hay muchos conversos a partir de esa época, y bueno, pues
son asaltadas sus casas, algunas son quemadas, se producen robos y a nivel, digamos, de ciudad se les sanciona también, ¿no? Se les inhabilita para cargos públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que el ambiente en el siglo XV no es muy bueno contra los judíos, ¿no? Los judíos y los conversos, la verdad es que lo sufren bastante. Y finalmente, en 1474, bueno, pues también se quemaron viñedos, se quemaron negocios. Es un siglo que está marcado, bueno, por las predicaciones de, bueno, pues sobre todo de San Vicente Ferrer en España, ese ansia de conseguir conversos a toda costa, ¿no? Y bueno, pues esa gran persecución que se hizo contra el pueblo judío, contra el pueblo sefardí, que luego al final ya sabemos que alrededor de la mitad o de un tercio, diría yo, lo que hizo fue irse de España, y otros 2/3, de 1/3 a 2/3, se convirtió al cristianismo, lo que se conoce como los cristojudíos, y que muchos de ellos siguieron practicando, si no la religión, porque la religión prácticamente se fue perdiendo con el tiempo, sí ciertas costumbres familiares, sociales, bueno, pues que se mantenían en algunas familias y que, bueno, algunos, en Extremadura, por ejemplo, también, algunos eran muy, bueno, pues eran muy conocedores de venir de donde venían, ¿no? De familias judeoconversas. Bien, pues es un poco eso. La Inquisición hizo su labor a partir de 1483 y, bueno, pues aquí no se perdonaba una, ¿no? En Ciudad Real fueron quemados judeoconversos que volvieron a la fe de sus padres y, bueno, pues ahí tenemos un poquito esa tragedia, ¿no? Esa gran tragedia del pueblo judío, no en Ciudad Real solamente, sino en España, ¿no? En España, y bueno, espero que algún día esto pudiera ser de alguna forma reparado, ¿no? De alguna forma se pudiera reescribir un poquito la historia. Esperemos, es un deber, no ya iba a decir cristiano, que somos cristianos, de reparar el mal, sino primero como nación, pienso yo, claro está, no soy nadie, eso es sabido, pero saber decir esos españoles que eran españoles fueron discriminados por razones ideológicas. En la Constitución nuestra de 1978 es una prohibición, aunque sea con efectos retroactivos, ya se ha hecho algo, que es ofrecerle, como se sabe, la nacionalidad a sus descendientes que lo puedan probar, y bueno, pues ahora pues tenemos afortunadamente lazos culturales con algunos de sus descendientes, de lo cual, si quieres, en el futuro hablaremos. Sí, simplemente hacer una pequeña referencia. Bueno, me gustaría mostrar, he traído algún libro más, pero especialmente 2 libros. Los judíos, cuando salieron de España, bueno, pues salieron con la cultura. Una de las joyas, la gran joya o esa gran llave de España que guardan los judíos, no, a lo mejor no es la famosa llave de Toledo, de las casas, sino es la cultura, ¿no? En Salónica, la comunidad judía de Salónica durante mucho tiempo estuvo recopilando refranes de los judíos sefardíes españoles y bueno, pues aquí tenemos esta publicación, por ejemplo, ¿no? Se puede comparar con el refranero español de la época y vemos que hay poquita diferencia, con lo cual podemos decir que, bueno, más españoles que los sefardíes, pues oye, no lo sé, pero mimaron muchísimo la cultura y cuidaron tanto el idioma, que fue hablado hasta hace nada, o sea, el judío español está desapareciendo desgraciadamente, pero hasta la Segunda Guerra Mundial, con las deportaciones famosas a los campos de exterminio, en muchas comunidades, sobre todo en Esmirna, en Salónica, en muchas comunidades del este de Europa, se siguió hablando el español, el judío español, el judío, como se dice en el mundo judío, y han recopilado pues la cultura, ¿no? Esa cultura que se podría haber perdido, pero que ellos mimaron muchísimo. Y por último, simplemente mostrar pues un libro que tengo, es un libro original sobre un gran, yo le haría un tributo, vamos, en Ciudad Real, a este sacerdote, que es Luis Delgado Marchán, que, bueno, pues este es un libro original de 1907, de la imprenta de Enrique Pérez, y bueno, pues recopila lo que es la historia de Ciudad Real, como nos la cuenta Antonio José muy bien, bueno, pues en cada momento que él participa en sus programas, pues este señor la recopila por escrito y oye, es una joya porque nos habla mucho de la judería. Hay pocos escritores que lo hagan y que se atrevan a hacerlo. Hay que decir que Luis Delgado Marchán era un canónigo. Era un canónigo, pertenecía a la Orden de Montesa, era doctor en teología, era licenciado en historia, en fin, era muchas cosas. Murió un par de años después de publicar este libro, en 1907. Este libro está en la biblioteca pública y se vende también como facsímil y está en internet. Sí. O sea, este libro que has traído, con lo cual te agradezco, es una verdadera joya. Yo lo conocía solo de referencia. Lo puedan ver. Es una cultura que se ha mantenido, es decir, como bien ha dicho mi amigo Juan Antonio, es decir, es así de matemático. Ustedes lo pueden ver en internet, en YouTube o en YouTube,
Ellos se graban todavía, la gente anciana que queda, les han grabado cantando, bailando, cocinando. Bueno, es una parte de España, igual que Sudamérica es la parte católica de España. Ellos nos llaman con razón la madre patria, porque culturalmente lo somos, es sabido. Hombre, hay naciones que se crearon después de que España arriase su bandera de América, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les digo, porque he tenido la suerte de ser compañero en estudios de historiadores de Filipinas, o sea, gente de Filipinas que reivindica la españolidad de Filipinas. Pues estamos siempre hablando de América, pero no hablamos de Asia. Asia también, como saben, fue en parte española, Filipinas. Bueno, pues allí no es que se adore, porque no es de adorar, pero sí la cultura española en cuanto a cultura, no la actual. Nuestros literatos, nuestro folclore todavía se sigue enseñando, aunque sea un idioma secundario, como aquí se puede enseñar el francés, pues allí se enseña el español y se enseña hasta villancicos en los institutos de Filipinas, ¿no? Y por cierto, los últimos de Filipinas en Filipinas tienen un monumento y un museo en España, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces ahora sí, si podemos ver unas imágenes a vista de pájaro de nuestra Puerta de Toledo, ¿por qué les digo esto? Aparte de por verlas, porque es el único vestigio que nos queda de esas puertas, es decir, hay una recreación, una reconstrucción bastante sui generis del portillo de la Puerta de Santa María, pero eso, señores, es la portada del convento de las dominicas. Eso sí, de claro se lo puedo decir, hay fotos y hay grabaciones de cuando eso existía. Entonces, vamos a hablar un poco, vamos a despedirnos hablando un poquito de, claro, ¿qué ha sido de esa Ciudad Real? Pues bueno, ahí tiene la Puerta de Toledo, un monumento nacional desde 1915, merced a un concejal y a la vez marqués del Ayuntamiento de Ciudad Real, que se esfuerza, porque eso se va a vender por piedra, como piedra, ¿vale? Se va a vender, en que eso se ha declarado monumento nacional en una época en la que no existía una ley de patrimonio nacional. Ahora tenemos la ley de 1985, que bueno, es como hablar a la pared en cuanto mucho en patrimonio, pero bueno, existe una ley. Pero en 1915 solo estaba el Código Civil, que decía que podía ser algo histórico y que debía de mantenerse y las autoridades harían lo posible, pero no había ninguna ley que obligase a los ayuntamientos a mantener su patrimonio. Bueno, pues ahora la hay, pero bueno, algunas cosas ha llegado tarde, para otras no. Entonces, si vemos ahí unas imágenes de la Puerta de Toledo, ustedes ya la conocen, pero bueno, es porque por ambiente. Bueno, aquí pueden ver ustedes una vista aérea de la Puerta de Toledo. Ahí ese es el hueco del rastrillo, es decir, por ahí se partía la Puerta de Toledo en dos durante siglos. Es decir, ¿qué es eso? Eso es un espacio defensivo, una fortaleza. Lo que pasa es que una fortaleza es mucho más que eso. Aquí está los agradecimientos, como no, el agradecimiento a mi amigo José Fernando Jiménez, que nos ha grabado esto con un dron, con el permiso, por supuesto, municipal y nacional. Bueno, ahí que ven ustedes una cartela que habla de la batalla de las malas tardes contra los calatravos. Ciudad Real se llevó muy mal, y los calatravos aún peor, contra Ciudad Real y su población. ¿De qué le sirvió Ciudad Real existir? Solo subsistir, hasta que las órdenes militares, especialmente la de Calatrava, es supeditada a la corona y, vamos a decir así, desmilitarizada, como dice un presidente de república de una nación europea, desmilitarizada. Bueno, pues los calatravos maltrataban día sí, día también, cuando les iba mal, a la población de Ciudad Real, porque la población de Ciudad Real tenía derecho a acudir a unos montes comunales. De ahí la calle La Mata y la Puerta de la Mata, que son los llamados entonces de La Mata, que son estos que limitan en la cuesta, cuando va en la carretera de Carrión, estos que están a mano izquierda y a mano derecha. Ahí es donde la población de Ciudad Real tenía derecho, junto con la de Miguel Turra y la de Calatrava, entonces no existía Carrión, de Calatrava,
a coger leña, lo que hoy en día nos suena raro, coger leña, hacer picón, hacer piconcillo para calentarse, obviamente, y también para hacer lejía y para hacer jabón de sosa, pero bueno, básicamente recoger leña. Entonces, decirles que la atalaya pertenecía a Miguel Turra. Los 3 cerros, que no son solo uno, en realidad son 5, pero los 3 cerros, que son el parque forestal de la atalaya, pertenecían hasta esa batalla, hasta 1328 a Miguel Turra. ¿Y qué ocurre? Que los calatravos eligen un nuevo maestre. El maestre era lo que hoy se conoce por general en los ejércitos modernos, un general, es decir, el jefe militar de una orden militar, pero que era una orden monástica. Nunca olviden esto, es decir, eran señores de la nobleza que entregaban todo su patrimonio para servir a Dios y al Papa, protegiendo los santos lugares. Así, eso era una orden militar. La primera de ellas, la del Temple de Jerusalén, vamos, los templarios. Después San Juan de Jerusalén, los hospitalarios, y luego aquí en España la primera Santiago, después Calatrava, después, bueno, aquí teníamos a los calatravos con sede en la Calatrava, la que llaman hoy en día La Vieja, y ellos, cada vez que elegían un maestre, si no tenían suficiente, porque las órdenes de Calatrava tenían una encomienda, que era un territorio en el cual ellos administraban toda la población, el ganado y el dinero, y no pagaban nada al rey ni al Papa. Es decir, ellos se enriquecían, pero claro, una de las cosas que tenían era que comerciaban, y a veces comerciaban con el reino nazarí de Granada, así de claro, comerciaban con personas, así de claro, vendían personas. ¿Qué personas eran esas? Los de Ciudad Real, sobre todo mujeres. Ellos capturaban a la gente que iba a la mata, que iba a la atalaya, a esos cerros, a esas colinas, y los metía en el castillo de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey, hasta que pudiera venderlos o intercambiarlos, así de claro. Y si no, servían en aquellos molinos, molinos físicos, molinos de sangre, se conoce en término arqueológico, ¿vale? Esa era la orden de Calatrava. Entonces llegó un momento que el rey, como había ordenado formar una milicia concejil, llama la atención, llama a capítulo, que se llama a los maestres, y estos les dicen que no van a volverlo a hacer, pero en una minoría de edad del rey, estos aprovechan para intentar poner un candidato suyo y tomar la ciudad real, la ciudad de realengo, que les pilla más cerca. La siguiente era Toledo o Córdoba, que pilla mucho más lejos de Carrión que de Ciudad Real. Entonces, en un verano, de la minoría de edad del rey, ellos intentan tomar Ciudad Real, avisado los caballeros de Ciudad Real y algunos de Calatrava que no están de acuerdo con eso, porque viven en Ciudad Real y tienen familia en Ciudad Real, se pasan al bando de los realengo, así de Ciudad Real, y a medio camino entre Miguel Turra y Ciudad Real se produce un combate, no una batalla, un combate, en el cual los caballeros de Calatrava salen perdiendo, se retiran hasta Almagro, que es donde en realidad tenía su sede, y la población de Miguel Turra, que no tendría nada que de culpa, vamos a llamar así, la población civil, como en casi todas las guerras, sufre una devastación. Es quemada la población de Miguel Turra, de ahí el apelativo tan atroz de churriegos, que me perdonen los Miguel Turreños, mi madre es de Miguel Turra, así que con esto lo digo todo. Y bueno, esa conmemoración está en nuestra puerta de Toledo. Hay una invocación a Dios que dice literalmente: protege, oh Señor, te lo imploramos, a esta localidad y a sus habitantes de las asechanzas y de las malas ideas. Protégenos del demonio, protégenos del maligno y protégenos de aquellos que nos quieran mal, y maldice a aquellos que traspasen sin nuestro permiso esta puerta. Es más o menos lo que pone en latín en esa vocación. Está firmado, vamos a decir, sellado, datado en el año de 1328 de nuestra era del calendario gregoriano. Vendrá en otra fecha porque es el calendario juliano que España tuvo hasta 1502, al que la reina Isabel la Católica decretó que nos pasásemos al calendario gregoriano del Papa Gregorio, ¿vale? Ese calendario que dan su explicación cuando uno va a ver la Capilla Sixtina en el Vaticano. Bien, pues eso es lo que pone en la puerta de Toledo. Es decir, Ciudad Real estuvo cercada muchas veces por los calatravos. La última vez en 1476, que llegan a tomar hasta el Alcázar, pero no toman todo Ciudad Real. Pero eso es otra historia que ya les contaré. Vale, entonces, bueno, vale, hubo unas capitulaciones, hubo unos acuerdos, y por tanto, en demostración de buena fe y en pago económico y de ese atropello tan grande que había habido durante años, a Ciudad Real se le dona para siempre la atalaya.
Por eso está tan pegada al municipio de Miguelturra y por eso está en mitad del camino que les une su pedanía con nosotros. Es decir, está a 1 kilómetro o menos en algunos momentos de la atalaya, porque la atalaya era de Miguelturra. Bueno, pues la perdieron en ese combate. ¿Qué decirles? Bueno, les emplazo a futuros programas. Quizás ustedes tengan interés, quizás no. Hablaremos del Alarcos íbero, nunca olviden esto, Alarcos, llamado Lacurris por los romanos, ya es citado por un autor romano muy conocido. Ya les hablaré de, hay un libro de viajes de época bajo imperial romana en la cual sale un municipio de España que nosotros habitamos en él, entonces llamado Lacurris. No olviden esto. ¿Por qué sale? Porque es un balneario y es un templo donde las mujeres van a pedir quedarse embarazadas, ¿de acuerdo? Un templo de la fecundidad, algo muy romano, algo muy íbero, algo muy oriental, algo muy de siempre. De hecho, recuerden ustedes la tradición incluso judía de los alfileritos, de San Antonio, los alfileres, eso es otra historia. Entonces, en el próximo día les hablaré del Lacurris, de la batalla de Alarcos, de ese Alarcos que está ahí, es de Ciudad Real, el 95% del Parque Arqueológico de Alarcos y del Cerro es del municipio de Ciudad Real y el otro pertenece a Poblete. Bueno, está ahí y a nosotros los ciudadrealeños nos suena porque está la ermita y vamos, o hemos ido, nos han llevado con el colegio, pero si no nos lo explican solo vemos unas ruinas. Bueno, pues les emplazo al siguiente día, a ustedes si tienen interés, muy agradecido por su interés, muy agradecido a mi amigo Juan Antonio. Encantado. Y bueno, hasta la próxima vez. Muchas gracias. Buenas tardes.